Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todo aquel que me esté mirando este momento, que esté viendo este video, que esté escuchando. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes y que la misericordia divina esté de su lado, así como la gracia. Tienen que entender a sí mismo como he entendido yo, y es mejor saber de que la misericordia y la gracia no son lo mismo, pues la gracia viene siendo la manifestación de su amor a plenitud, y la misericordia pues es, en pocas palabras, la clemencia que la benevolencia que tiene Dios para poder hacer de que un juicio o algo no caiga sobre una persona, o asimismo tener compasión por ella. Bueno, para comenzar, desde un principio no se tenía algo premeditado, no se tenía nada planeado para el día de hoy. No iba a pensar grabar, pero ciertamente el Padre me instó, y no solamente me instó, sino que es algo que en realidad debo de tener continuamente, puesto que este ministerio tiene que seguir avanzando, tiene que seguir fructificándose, tiene que seguir aumentando, tiene que seguir expandiéndose. Y esto no es solamente algo que se va a quedar así a la ligera solamente, sino que es algo que va a seguir por la gracia y la misericordia del Señor, y con su poder, la cual va a hacer que muchas otras vidas sean tocadas y asimismo restauradas. Quién sabe lo que el Señor quiere y podrá hacer a través de este video y a través de los demás para llegar a la vida de otros. Bueno, según tengo meditado en estos días, he estado más cerca, un poco más cerca de la presencia del Señor, de la cual estuve ya hace tiempo. Pues para los que no sepan, trabajo, tengo laboración normal en una empresa, como todos que trabajamos, al menos la mayoría. Los que no, pues tienen la manera de cómo subsistirse, o se podría decir manustentarse, no sé cómo se diría la palabra. Aquí no sé cómo sería en su país, me podrían decir, claro. Me gustaría saber cómo se diría allá en su país. Pues aquí se diría estar parado. Cuando una persona está parada es porque sabe de que de alguna manera u otra tiene la manutención necesaria, puede conseguir de alguna área o de alguna forma el ingreso o los ingresos para poder sustentarse hacia su familia, de manera que no necesita nada. Como ejemplo de una persona que puede ser dueña de departamentos, o tener una tienda, o vivir del ganado, pues se puede decir que es una persona que está bien parada, puesto que de eso genera el ingreso, y que teniendo gente o empleados pues trabajando para sí, pues consigue el sustento del día a día, inclusive hasta en una hora. Pero bien, a lo que he pensado, he estado meditando, pues tuve un encuentro con el Señor en cuanto he estado buscando, y que ciertamente, disculpen, y pues que ciertamente he llegado a la conclusión de que están sucediendo muchas cosas, muchas,
demasiadas. Solamente pensar ahora sobre las cosas que están aconteciendo. Se puede decir que no tanto a nuestro alrededor, porque este país en el cual estoy, o sea, en el cual nací, República Dominicana, es pues muy libre en lo que tiene que ver libertad de expresión en cuanto a religión. La religión que más predomina hasta ahora puedo decir que es la pentecostal. Aunque bueno, eso es según mi perspectiva, porque ciertamente hay muchas denominaciones cristianas en cuanto a la religión que sigue a Cristo. Bueno, muchos conocen presbiterana, anglicana, perdón, católica, mormón, pentecostal, adventista, etcétera. ¿Qué creen? O sea, vinieron como denominaciones cristianas. Se fundaron, tuvieron un tiempo, quizás tienen un auge en cuanto a declive por el hecho de que muchas cosas se han subido en cuanto a temas de religión en contra de las mismas, pero aquí estamos, sino a pesar de la batalla, la lucha y la prueba, pues adelante. Se sabe que el enemigo sigue pues tocando nuestras vidas, buscando la manera de hacernos perecer o de hacernos que nos detengamos, y en momentos de que nos paremos en el camino nos acomodemos a una mentalidad de no es necesario movernos de aquí, simplemente nos sentimos cómodos como estamos y no seguir hacia adelante. Eso es lo que había estado en el ministerio. Y es que no he fluido lo suficiente en el cuarto ministerio, por cuanto me he descuidado, dedicándole más tiempo al trabajo y teniendo una que otras cosas que hacer. Y parece como si le pusiera un stop. No lo pusiera de lado, porque si lo pusiera de lado entonces estaría concentrado más en lo que tiene que ver el trabajo, aquello en lo cual puede mi atención captar. Pero ciertamente no. Ciertamente se sabe que aquí estamos, se sabe que seguimos continuando, se sabe que seguimos batallando duras pruebas, se sabe que hemos sido atacados grandemente en el ministerio. Cosa que puedo decir, en cierta forma uno se aterra y se dice, wow, pero ¿por qué? Pero ciertamente, a pesar de que uno se puede sorprender en cierta manera, también uno tiende a no sorprenderse porque estas cosas suceden. Pues me sucedió que estaba orando normal, y en estos días en los cuales he estado buscando, me ha sucedido. He estado orando. Bueno, ¿cuándo fue la última? Bueno, la última fue, sí, oré normal hoy. Pero hubo un momento en el cual oré y tengo un tiempazo, meses diría yo, sin orar de esa manera. Pues cuando oré me sentí tan absorbido por la oración, tan absorbido por las peticiones que tenía, tan absorbido por querer estar en comunicación con el Padre,
que no me di cuenta de la hora. Uno cuando se siente eclipsado, la gloria, absorbido por el Padre, uno no pierde la noción del tiempo, dando en cuenta que no se mide en horas, no se mide cuánto pasará o si tengo algo que hacer. Claro, cuando tienes algo que hacer, cuando se tiene algo que hacer, uno muchas veces tiene premeditado el tiempo que va a durar en oración o el tiempo que va a durar inclusive en propósito, en ayuno. Pero cuando estas cosas pasan y muchas veces tienes una que otra cosa a hacer, se tiende a ponerlo de lado o simplemente pararlo y seguir envuelto en la misma Shekinah, en la misma gloria del Señor, para poder ver cuál es su respuesta hacia nosotros, para ver qué es lo que tiene de nuevo. Claro está, su palabra dice que sus palabras son nuevas cada día. Y si ciertamente es como dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transforméis por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y para saber qué? Para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento es que nos damos cuenta que es lo que quiere el Padre para con nosotros. Muchas veces nosotros queremos saber cuál es la voluntad del Señor y ni siquiera ponemos algo a cambio, ni siquiera hacemos algo a cambio para obtener eso del Padre. Claro, no significa de que por misericordia el Señor no nos puede hablar, nos puede hablar y nos puede dar a entender cosas necesarias que son fundamentales en nuestra vida, que son para anivelarnos, para aumentarnos en fe y en lo que puede carecer una parte de nuestro interior, para poder así edificarnos en cuanto a cosas que se reflejan en nuestra vida y que reflejan y asimismo hablan de lo que tenemos en nuestro interior. Pero bueno, en base a las cosas que se están viviendo, tuve, bueno, para comenzar, antes de comenzar, hablando de todo un poco, tuve una experiencia hace tanto en la cual estuve orando normal y sentía, bueno, hace rato orando cuando oré, y ciertamente cuando uno muchas veces se pone en comunión, en oración, repite palabras y no se da cuenta, no nos damos cuenta cuando repetimos palabras, pero en un momento mi conciencia despertó y me pude percatar de que estaba repitiendo las mismas palabras que se supone que no debería de repetirlas en una oración, pues claramente en su palabra, claro está, lo dice, lo declara, de que oremos no con palabras vanas como lo hacen los hipócritas, creo algo así dice, como lo hacen los escribas. No me acuerdo cómo dice, pero dice algo así. Y cuando mi conciencia despertó en ese momento y pude percatarme de que estaba repitiendo las mismas palabras, el Señor trae para misma colación a mí, me hizo entender en ese momento de que espiritualmente estaba siendo retenido para poder orar en el área del ocultismo. Y esto es
Esto es algo que realmente nos pasa a muchos de nosotros, de que estamos orando y no nos damos cuenta de que hay entidades o personas que desde un punto, un lugar X en específico, están obrando para que nosotros no avancemos en lo que tiene que ver la comunión del Señor, la obra del Señor. O sea lo que sea que nosotros estemos haciendo para lo del Padre. Pues claro está que para el mundo de las tinieblas no conviene de que nosotros como hijos de Dios fluyamos en los dones, fluyamos en el ministerio, fluyamos en el Espíritu, seamos llenos del Espíritu Santo, tengamos nuestros talentos a la disposición del Señor, seamos más capaces y más aptos para aportar más de Él, ser iluminados en cuanto a las cosas que el Señor quiere para con nosotros, y etcétera, etcétera, muchas cosas. Y en ese momento el Señor me ilustró, me mostró de que habían personas desde el ocultismo operando, tratando de que en mi oración repitiera palabras vanas y no tuviera una comunión, una mejor comunión, una comunión más íntima. Se puede decir que estas cosas son delicadas, pero para los que estamos preparados lo decimos. ¿Y a qué se refiere? Se refiere en el sentido de que no muchas personas están preparadas para poder decir este tipo de cosas. Porque claro está, el declarar este tipo de cosas llama a una persecución constante. Los que los hayamos vivido lo sabemos. Y sabemos de que no todos los tipos de experiencias se pueden soltar. Aunque claro está, si la persona está enteramente preparada para saber que lo que va a decir lo va a decir, pues no dependerá de la persecución que pueda traer después de lo dicho. Simplemente se va a decir y punto, porque después de todo Dios está con nosotros y no permitirá que padezcamos más allá de lo que nosotros no podamos soportar, que claro está, lo dice en su palabra, lo dice en la Biblia. Ciertamente el Señor no permitirá que padezcamos más allá de lo que tiene premeditado, en pocas palabras, para nosotros, más allá de lo que podamos soportar, así dice, sino que conjuntamente con la prueba también tiene la salida. Y que bueno, para lo que hay que saber, existen formas y maneras de cómo decirlas, y sabría entender de que esto es parte de cómo se cumpla la voluntad del Señor en nosotros. ¿Y por qué? Bueno, podría decirse que en parte no es la voluntad del Señor, pero ahora me explico. En esto se cumple la voluntad del Señor, en que nosotros padezcamos por seguirlo a Él, porque después de todo seguimos a un Dios que vino en carne, se encarnó aquí en la tierra, inició su ministerio y a fin de cuentas, de muchas otras cosas de las cuales vino al mundo, de la cual se encarnó, una de ellas, y es la más principal y la más grande de todas, fue derramar su sangre como cordero inmolado, que fue llevado al matadero, que lo dice uno de los profetas, lo que Isaías, me acuerdo, 56 será, no me acuerdo, pero a una parte lo dice.
Ahora bien, saber que fue sacrificado y que su sangre fue derramada en nosotros y que ciertamente desde el momento en el cual Juan el Bautista fue predicado, el reino de los cielos sufrió violencia por una de las causas, las cuales que el mismo Dios se había manifestado en la tierra. Ciertamente porque el mundo de las tinieblas se olía y sabía de que ciertamente iba a haber un cambio radical en cuanto a lo que venía después del sacrificio, que era el lavamiento de nuestras vidas, de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, que constantemente nosotros tenemos que pedirle perdón al Padre que nos limpia. Esto no es un sacrificio que simplemente vino una persona a padecer en un madero. No fue cualquier persona, fue Jesús de Nazaret, el Padre. En la manifestación personal de Jesús, dando su vida por nosotros. Y en esto cumplimos la voluntad del Padre. Esa es la parte en la cual digo yo que se cumple la voluntad de Dios. Es que nosotros padezcamos por el hecho de que lo seguimos a Él. Porque seguimos a un Dios que no es de esta tierra. Seguimos un Dios que lo creó todo y que creó la misma tierra en la cual nosotros vivimos. Y que ciertamente nos hizo conjuntamente con el galardonadores, perdón, de sus riquezas en gloria, la cual podremos obtener cuando llegue en un momento dado a buscarnos, porque ciertamente viene a buscar a su pueblo. Eso está escrito, fue profetizado por muchos, fue hablado, fue menospreciado, fue pisoteado, y aún un pisoteado se sigue manteniendo en pie porque es que es algo que no se puede negar. Ahora bien, para tocar el tema en lleno, por las redes se sabe que suben muchos testimonios, muchas cosas, pero también suben muchos mensajes de advertencia en cuanto a lo que tiene que ver el seguimiento de la persecución hacia nosotros los cristianos, de cualquier tipo de denominación, e inclusive de aquellos que no son cristianos, que son seguidores de Dios y que se le fue revelado próximamente de que Jesús era el Mesías, y que asimismo como Jesús es el Mesías, tuvieron temor, porque claro está, el judío muy ultra tradicional, sea ortodoxo, sea de cualquier tipo, sefaradí, cualquiera, pasa persecución, pasa necesidad. Supo del testimonio de uno que era ultra ortodoxo. Los que saben pueden entender sobre esto, que ciertamente por causa de que se le fue revelado de que Jesús era el Mesías y seguirlo, fue abucheado por su propia familia, mudado de una región a otra, amenazado de muerte 3 veces, más de 3 veces. Y si esto es allá en Israel, que actualmente vive en Israel, si esto fue allá en Israel,
Imagínense lo que nosotros padeceríamos o estamos padeciendo, porque es que somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo en el cual la cabeza es Él. Y si esto fue un judío que era ultra ortodoxo y cree que Jesús es el Mesías y lo sigue, imagínense lo que somos nosotros como cristianos. Porque podemos denominarlo a Él de que es cristiano. Pero Él habló más detalladamente de en su testimonio de que buscaba la manera de cómo acercarse a Cristo en ciertas denominaciones cristianas y no encajaba en ninguna. Y ciertamente parecía que en vez de poder llenar las lagunas que tenía en cuanto al Mesías y poder buscar respuesta en cuanto a esto, lo único que hacía era crear más incógnitas. Y simplemente era puesto aparte, como si fuera una persona aparte. Que ciertamente aún dentro de las denominaciones cristianas no le estaban el favor, no le estaban la manera de cómo poder hallar respuesta a lo que está buscando. Y pasó un sinnúmero de complicaciones. Pues bien, he visto también en cuanto a noticias de muchas cosas que han pasado, acontecido, y que puedo decir que no está cómodo, no está cómoda. Podría decir que, bueno, se puede decir que sí, la vida no es cómoda para muchos, para otros es cómoda dependiendo de cómo haya vivido la persona, pero hablo en base al ámbito cristiano, que no es cómoda, no está cómoda. La vida cristiana no está fácil. Los tiempos van pasando, las cosas van cambiando, seguimos siendo perseguidos y cada día más parece ser que nuestro yugo en base a servidumbre a Cristo, en base a servir a Cristo, pero se hace cada vez más doloroso y más cercano a como si fuese derramado en nuestra boca hiel. Pero ciertamente es gozoso. ¿Y por qué es gozoso? Porque sabemos de que todas estas tribulaciones, padecimientos, es porque Cristo está cerca, Cristo está a la puerta. Y puedo decir de un sinnúmero de cosas que están aconteciendo. Bueno, supe en noticias de que allá en África, en Somalia, los cristianos están siendo perseguidos. Han tenido que mudarse de su región y sus iglesias han tenido que ser derrumbadas por medio de los radicalistas y que han muerto por causa del Evangelio, por causa de Cristo, de lo que tú y yo padecemos. Y puedo decir que sí, no está cómodo. Y no solamente en Somalia, también en Angola, también en el Congo, se podría decir, también en Irak,
En Irak está crudamente los radicalistas allá, que están matando a las personas. O sea, no tanto a las personas, están matando a nosotros los cristianos, aquellos que seguimos el cristianismo, los que pueden seguir el judaísmo en busca de Dios y que se le puede ser revelado Jesús. Y han sido seguidos por el hecho de que han dejado el islamismo, mejor dicho, la religión en la cual están siguiendo, el Islam, por seguir a Jesús, por seguir a Cristo, por habérsele revelado la verdad y tener que buscarlo desesperadamente, porque saber que se te es revelado una verdad o algo, buscas la manera de cómo poder seguirla, no seguir igual, porque ciertamente es algo que dependerá de cada quien tomarla en cuenta y tener su decisión propia de saber a quién ha seguido, por el hecho de que las cosas no están fáciles. Vuelvo y reitero, vivo en un país donde tenemos mucha libertad de expresión en cuanto a religión cristiana, de muchas denominaciones, de cuántas cantidades de denominaciones cristianas, y que ciertamente es algo que no nos damos cuenta, que no disfrutamos los que vivimos aquí en este país, en RD, República Dominicana. Sabemos que tenemos un tesoro que debemos de valorar. Vamos más allá. En nuestra bandera, en el escudo, está Dios, patria y libertad, pero más Dios. Y en el centro, lo que está plasmado, lo que está dibujado, lo que está cosido, lo que está puesto como corazón de nuestra bandera, es la Biblia, es la palabra, que ciertamente dice en la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué mayor privilegio que este, que tener a nuestro Dios como centro, a pesar de muchas vicisitudes y de que muchos de nosotros no hacemos cosas que sean de valía para el reino de los cielos? Tenemos mucha libertad de expresión en cuanto a religión y lo vivimos diariamente, pero no lo atesoramos. No sabemos de que allá afuera, en Corea, que están siendo perseguidos, que están siendo ultrajados, que no tienen la libertad de expresión de decir soy cristiano, como lo decimos aquí, en China, con lo que tiene que ver liberación comunista, que los está persiguiendo, que los está maltratando, que no les está dando el espacio que ellos necesitan para poder expandirse, para poder expandir el reino, para poder predicar la palabra, para poder dar el mensaje con más ímpetu. Aquellos que están siendo perseguidos, que están padeciendo por causa de esto, no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de que en todo nuestro alrededor vivimos en un país en el cual, a pesar de las luchas y las pruebas, sigue adelante, y que parece de que en estos últimos tiempos fuimos parte de naciones escogidas para su gloria y honra, para demostrar de que Dios todavía existe y está, y de que ciertamente su luz, santo es el Señor, siento su presencia, de que su luz fue iluminada para que nosotros, como pueblo del Señor, como pueblo de Dios, seamos de entre muchas naciones escogidas para estos últimos tiempos, para este último tiempo.
últimos tiempos en cuanto a lo que dicen en descripciones de la palabra sobre los profetas escogidos, sobre el Espíritu de Dios que va a ser derramado en toda carne, sobre los reservados, sobre lo que dice en hebreo, que somos pueblo de Dios, que somos tribu escogida, de que somos pueblo santo, que nación escogida, pueblo adquirido por Dios, para así poder anunciar las buenas nuevas del reino, de que existe un reino celestial, el cual nosotros pertenecemos, gracias al Padre, desde el principio, los tiempos, desde el principio de todo, y que ciertamente es al que vamos, y queremos que muchos otros participen de los galardones y las riquezas en gloria que podremos experimentar en un tiempo no muy lejano, porque Cristo está a la puerta, Cristo está ya aquí, pero no nos damos cuenta. En Rusia también están siendo padecidos, y debemos de compadecernos. Claro, son nuestros hermanos. El hecho de que estemos aquí y no estemos padeciendo en gran manera sobre las decisiones que tomamos y que nos pueden costar inclusive hasta la vida, no significa de que no nos debemos de condoler con nuestros hermanos que están en otras naciones, pero que están hasta padeciendo más. Pero el asunto está en que somos pueblo del Señor. Somos un solo pueblo. Uno. Un solo. Uno. El cual estamos siendo el cual estamos siendo perseguidos, el cual estamos siendo atribulados, compadecidos, encarnecidos, el cual estamos siendo martirizados, atrincherados, apresados, burlados, pisoteados, menospreciados, escupidos, y que muchos allá afuera parecen tener la vista gorda en cuanto a estas cosas, y que muchas de estas cosas no se están subiendo. Y con esto quiero aclarar algo. Muchos de los medios están haciendo vista gorda en cuanto a esto. Muchos de los canales televisivos, muchos de los canales de información que nosotros conocemos como noticias, los noticieros, mundialmente están haciendo la vista gorda en cuanto a esto. Y más fácilmente están subiendo controversias y guerras en cuanto a lo que pasa de Gaza y cómo están siendo muertos los iraquíes, la persecución que tienen hacia varias personas, lo que sucede en su misma frontera, y sobre cómo está la economía global y cómo están los presidentes. Parece que están haciendo más hincapié en cómo se está normalmente sucediendo las cosas, pero no se están dando cuenta de que aparte de que vivimos en un mundo en el cual está lleno de maldad, y esto se debe reflejar, no están viendo que la causa de esta
viene por medio de haberse multiplicado tanto la maldad, de que hay un mundo detrás de este que está haciendo que sucedan las cosas y que es concerniente a que un reino va a descender, pero no cuando el Señor venga en esta segunda, sino cuando ciertamente Él vuelva, el reino milenial, cuando asienta su reino celestial en Israel, le descienda al monte de los olivos, cuando todo ojo le verá, y aun los que les traspasaron, y dirán a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de aquel ¿cómo será? Ciertamente no me lo he planteado, el cómo será cuando el Padre asienta su reino aquí. Muchas cosas pasan, muchas cosas están pasando, muchas cosas siguen pasando, muchas cosas. Y ciertamente wow, me quedo sin palabras, queriendo poder definir estas cosas que están sucediendo. Bueno, nuestro territorio, se puede decir marítimo, actualmente estamos en mal tiempo. Se puede decir que estamos en la temporada ciclónica, pues en lo que tiene que haber junio, desde junio en adelante, junio corriendo los meses para arriba, junio, agosto, junio, julio, agosto, septiembre, octubre en adelante, está la temporada ciclónica en lo que tiene que ver nuestro país. No sé si en otra región, no sé si en otro país así sucede, pero aquí sucede así. Y cuando pasa eso se comienzan a crear muchos ciclones, muchas tormentas, muchas vaguadas, muchos tifones, muchos mal tiempos, y que nos golpean, no brutalmente. Bueno, la que pasó ahora, no me acuerdo cómo se llama, pasó duramente, que pensamos por un momento dado que iba a entrar aquí al país. Bueno, tenía su trayectoria guiada hacia, tal parece, el Golfo de México. Su trayectoria iba para allá. Tal parece que pasando por México, pasando por California, llegando a Los Ángeles. Tal parece que tenía su trayectoria por ahí, porque tenía su vista fija para ese lado. Pero ciertamente de un momento a otro se desvió y pasó su ojo por Jamaica, que debemos de orar por nuestros países hermanos, debemos orar por Jamaica, debemos orar por nuestros hermanos allá, que no sé cómo han padecido, porque no solamente hay hermanos aquí, hay hermanos allá, porque si lo hay en Somalia, donde están siendo muy perseguidos y donde tal parece que la vida es muy costosa, pues también debe de haberlos allí en Jamaica. Aunque sea difícil, debe de haberlo. Lo hay en todos lados, en todos los lugares, de maneras diferentes, con vidas diferentes a las de nosotros, pero los hay y son nuestros hermanos. Pues bien, sucede esto, que pasó el ojo de huracán por medio de su nación y llegó, creo que a Haití. Pasó su ojo hacia Haití y wow, cabe recalcar que ciertamente fue algo que no se esperaba, pues nuestra nación querida, hermana, Haití, ha pasado por muchas
bueno, está pasando por actuales, las cuales el gobierno tal parece que no tiene el dominio y el control de la nación y que ciertamente no tienen controles de bandas haitianas. Reservo la palabra en cuanto a esto, y que ciertamente si no se tiene el permiso de, bueno, no pueden suceder, no pueden hacer nada. Así está ya la nación de Haití, tanto así que en un tiempo dado en el cual fueron soldados de Kenia especializados para poder ir allá y tomar dominio y control y poder mantener a raya todo lo que estaba pasando y aconteciendo en la nación haitiana. Pero bueno, a fin de cuentas la nación haitiana sigue estando en el estado que está. Cosas quizás no han cambiado mucho, pero sí sabemos que tenemos hermanos y hermanas allá. Muchos hermanos y hermanas de la denominación adventista, de la católica, de la mormón, no sé, de la pentecostal, sí debería haber, creo que hay, la he visto. Y me gozo en esto porque sé de que a pesar de todo ellos pueden brillar como parte del pueblo del Señor. Vi un video, ciertamente me gocé y me dio alegría saber de que a pesar de todas las cosas que están pasando, pues cierto está que como pueblo del Señor debemos de gozarnos y de que no todo el tiempo debemos estar en luto, porque Dios no nos quiere en luto, al contrario, Dios nos quiere gozosos de saber de que no solamente viene prontamente, sino de que como pueblos del Señor sabemos a quién le servimos. Y de que si en un momento estuvo el lloro, a mañana vendrá la alegría. Uno de sus salmos lo dice. Por un momento verá el lloro, pero mañana vendrá la alegría. Es algo reconfortante, porque cuando vi el video, para no alargar mucho, pude, santo es el Señor, ver cómo ellos se gozan en medio de todo este caos, cómo se gozan ellos. Estuvieron en la iglesia los hermanos, vi un profeta, solo la palabra, creo, sí, de la nación haitiana, que estaba subiendo un video donde estaban haciendo un círculo en medio de la iglesia y estaban danzándole al Señor en medio de todo esto. Y si ellos, wow, siento su presencia, como nación haitiana, alaban a Dios a pesar de todas las cosas que están pasando en su nación, ¿por qué no nosotros debemos de gozar? No nos debemos de gozar. Y más viendo el gozo que ellos transmiten a través de su danza, diciendo en pocas palabras, aquí estamos como partes del pueblo del Señor, alzando nuestras manos, alzando nuestra adoración, nuestra devoción hacia Dios, sabiendo que le servimos a un Dios todopoderoso y omnipotente, que puede convertir nuestro llanto en gozo. ¿Acaso no les da alegría, hermanos? ¿Acaso no nos debe de dar alegría eso? Saber que hermanos haitianos están alabando y sirviéndole al Señor, pareciendo que están en el ojo de un huracán. Pero a pesar de todo eso, siguiendo buscando al Señor y todo, es una alegría.
Y también vi otro video en Somalia sobre noticias, porque hay noticieros cristianos que gracias a Dios le doy por ellos. Sean bendecidos, los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que sigan transmitiendo las noticias que muchas veces no hacen llegar los noticieros normales. Y por parte es penoso, es lamentable, pero por parte es esperanzador. ¿Por qué? Se dirá. Bueno, llegaré a explicar esos dos puntos, pero para decirles tanto, estuve viendo un noticiero cristiano, un video que se subió de una iglesia derrumbada allá en Somalia, y cómo los cristianos dentro de la iglesia, dentro de los escombros de la iglesia, dentro de la iglesia derrumbada, o sea, quizá no estaba derrumbada del todo, pero estaba con sus escombros, o sea, lo habían derrumbado en parte. Como los cristianos aún dentro se veía en el video, se grababa, aún en medio de todo lo que estaba pasando, ellos estaban agarrados de manos. Parecía un círculo frente al altar, todos agarrados de manos, alabando al Señor, adorándolo, exalzándolo. Y qué cosa más bella y más agradable saber que ellos, aún sabiendo de que su templo no estaba en condiciones de, a lo mejor, grabar un video, o a lo mejor ser subidos a internet, a las redes, a que el mundo lo vea, estaban demostrándole, no solamente a nosotros, al pueblo del Señor, sino al mundo, de que existe esperanza en medio del caos. De que aún en medio de lo que pueden estar padeciendo, no significa de que se deban de parar y adorar y ensalzarlo, porque Él merece toda gloria y honra. Y esto me recuerda a Job, que Job ciertamente padeció mucho. Ciertamente el Señor le quitó el cerco que tenía alrededor de él, porque Satanás, presentándose al Señor en su asamblea, ciertamente se le ve de que le dice, se ve que le dice que bueno, para poder explicar esto, se ve que le dice: oye, ¿no has visto a mi siervo Job, que es humilde y que es íntegro? Y él, en pocas palabras, le dice: ¿cómo puedo acercarme a él si lo tiene cercado? Ahora, quita el cerco de él y verás luego de que haga esto, aquello, en pocas palabras, él le haga, verás cómo te maldice.
y ciertamente no maldijo al Señor. Prefirió maldecirse a sí mismo y maldecir el día en el que nació, pero nunca levantar su voz contra el Señor, porque sabía de que toda gloria y honra era Él. Pero ahora bien, sabía de que a pesar de la situación que estaba padeciendo en ese momento, no significaba de que toda la culpa se le echara al Señor de lo que estuviese pasando en ese momento, en ese instante. Y así estamos muchos, pasando tribulaciones, como nuestros hermanos haitianos, pasando persecuciones, como nuestros hermanos somalíes, siendo privados de la libertad de expresión cristiana, religiosa, como nuestros hermanos los chinos y nuestros hermanos los coreanos en Corea del Sur, y siendo hasta martirizados por causa de seguir a Cristo, como nuestros hermanos mongoles, nuestros hermanos de Mongolia y nuestros hermanos de allá de Irak y del Congo, pero que ciertamente algo debemos de tener en cuenta es que ya Cristo viene. Cristo está a la puerta y llama. Y asimismo cierro con esta frase bíblica que dice en Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Y si abriere, en pocas palabras, como dice en su palabra, cenaré con Él y Él conmigo. Así que con eso de cierre, oro por ustedes, por todos los que están padeciendo por causa de Cristo, por causa del Señor, sea en cualquier parte del mundo, porque somos un pueblo, el cual estamos regados en gran manera y el cual Él mismo viene a buscar. Pero que ciertamente no padecemos en vano, más estamos gozosos, como dijo Pablo en una de sus cartas, como escritos finales, estad siempre gozosos. Santo es el Señor. Bueno, aquí lo dejo con estas palabras. Espero les haya servido en gran manera y que los haya alarmado, les haya ilustrado el cómo están estas cosas en todo el mundo, y el cómo ciertamente puede también nuestras propias decisiones tanto ayudarnos si la tomamos bien, como también ayudar a nuestros hermanos y hermanas allá. Todo aquel que desea saber en qué situación estamos actualmente en cuanto a religión cristiana, le invito a que busque los noticieros, que busque lo que dice y que se informe. Es necesario informarse, al menos un poquito, como por el Señor debemos de estar informados de nuestros hermanos y hermanas que están en todo el mundo. Así que esta es la palabra, las cosas que se dijeron.
Esa es la palabra que se tiene. Pero del día de hoy. Shalom.